Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas Hola, ¿cómo noches. están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, bien, muy bien. Vamos a terminar, hoy va a ser la última clase. Vamos a ver eh, apertura de crédito, descuento y custodia de títulos. Y el miércoles van a ver con Bernardo tarjeta de crédito, ¿sí? Eh, y después les voy a explicar transporte terrestre. Así que vamos a empezar entonces. O sea que el lunes que viene no tendríamos clases. No, hoy sería la última clase. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, la apertura de crédito, al igual que los demás contratos que están regulados en el Código Civil y Comercial, ahora es un contrato típico. Habíamos dicho, ¿se acuerdan que el único contrato que estaba regulado en el Código de Comercio era la cuenta corriente bancaria, y ahora el código incluye o regula todos los demás, además de la cuenta corriente, ¿no? La apertura de crédito solamente en 2 artículos, lo van a encontrar en el 1410 y en el 1411. Algo hablamos la otra clase cuando hablamos de cuenta corriente bancaria. Y la apertura de crédito consiste en que el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la misma moneda de la disponibilidad que va a mantener, a precisamente eso, a mantener a disposición del cliente un crédito. A diferencia del préstamo, el cliente no tiene el dinero efectivamente, sino que acá tiene una disponibilidad que puede usar o no. Dijimos que el típico ejemplo de la apertura de crédito se da o en la cuenta corriente, cuando el cliente puede, por ejemplo, pagar un impuesto o pagar un cheque de él a través de la cuenta corriente porque tiene una apertura de crédito. Otra cosa es el descubierto, pero la cuenta corriente puede o tiene, o puede, más bien no necesariamente tiene que tener, una apertura de crédito. La apertura es eso, tener disponible un crédito. También el ejemplo típico se da en la tarjeta de crédito. Ustedes tienen una disponibilidad, no es que tienen el dinero, sino que saben que pueden gastar, ¿sí? O utilizar la tarjeta hasta los límites que le da, ya sea para comprar en cuotas o en una sola cuota, ¿sí? Entonces, la tarjeta de crédito, recuerden, es la mejor manera por ahí de entender en qué consiste la apertura, ¿sí? La apertura de crédito es eso, el crédito pone o mantiene disponible la posibilidad de utilizar un crédito en un determinado plazo, o puede ser sin plazo, ¿sí? O en un plazo indeterminado. La diferencia que hay con el préstamo, que también está regulado en el código, es que el préstamo es de ejecución instantánea, o sea, el banco pone a disposición una determinada suma de dinero y el cliente debe reintegrar capital e intereses en un plazo determinado. En cambio, en el caso de la apertura, es de ejecución continua. El cliente puede utilizar esa apertura o esa disponibilidad en un solo momento, ¿sí? O en un plazo determinado, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito. Las 3 etapas que se dan en la apertura o las 3 etapas que existen en el contrato de apertura es, primero el cliente solicita esa apertura, ¿no? El banco se le otorga por un determinado plazo o no, por determinados montos, y además puede exigirle garantías. También, si no utiliza esa apertura, puede ser que tenga la apertura o esa disponibilidad, pero no la utiliza, igualmente se paga una comisión por la operación. O sea, él no va a tener que reintegrar capital e intereses si no lo utiliza, pero sí lo que es la comisión o gastos por la apertura de ese crédito. En la segunda etapa lo utiliza o no, como dijimos, y en la tercera etapa debe reintegrar capital, intereses y comisiones pactadas. El 1411, que es el otro artículo que regula la apertura, regula 2 clases de apertura de crédito. El simple, en el cual el cliente utiliza la disponibilidad en un determinado plazo o en un determinado momento,
y el banco, o la obligación que tiene el banco, se extingue poniendo a disposición de ese crédito al cliente, ¿no? Y la otra posibilidad es, o la otra clase es la que se denomina revolving, que es cuando se utiliza esa disponibilidad, el cliente hace pagos o hace reembolsos y se vuelve a renovar. Por eso se llama revolving, porque se renueva automáticamente. La simple no, utiliza la apertura y se extingue, ¿sí? Después, bueno, él va a devolver capital e intereses, pero en el revolving se renueva automáticamente. Piensen también otra vez en la tarjeta de crédito. Ustedes tienen esos límites, hacen reembolsos, hacen pagos, la fecha de vencimiento, entonces vuelve a renovarse ese crédito, ¿sí? Por eso a eso se llama revolving, ¿sí? La renovación se va produciendo a medida que uno va haciendo los pagos, también por plazo determinado o indeterminado. Las obligaciones del banco son abrir el crédito y mantener el crédito por el tiempo pactado. Y el cliente debe pagar la comisión de apertura, utilice o no ese crédito, restituir el capital y los intereses pactados. El 1412 habla del carácter de la disponibilidad. Pensemos que el cliente tiene un derecho a un crédito, no lo tiene el crédito, no está el dinero en la caja, tiene el derecho a una disponibilidad, a utilizar una determinada cantidad de dinero. Por eso no es embargable, o sea, los acreedores de ese cliente no pueden embargar esa disponibilidad, no es embargable, no se puede compensar. ¿Se entiende? Entonces, siempre piensen, tengan presente la tarjeta de crédito, que quizás sea como es lo que más usamos, es la mejor manera de entenderlo, ¿no? La apertura implica una disponibilidad que otorga el banco al cliente de dinero o de crédito, y el cliente puede usarlo o no, y después tienen las dos clases de apertura, son el simple, devuelve el capital e intereses, y ahí se extingue el contrato, y utilizando por supuesto esa disponibilidad, y en el otro caso se renueva automáticamente, va reembolsando, va realizando pagos y vuelve a renacer. Se dice que el contrato en la apertura de crédito con revolving se mantiene vivo, ¿sí? No se extingue porque hay reembolsos del cliente, ¿no? Bueno. Ahora vamos al descuento. A ver si lo puedo compartir, porque me parece que no lo puedo compartir. Espérenme un minutito, ¿eh? Lo perdí de vista. Ahí. No lo ven, ¿no? ¿O sí? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿para qué se utiliza el descuento bancario? Cuando las empresas o los comerciantes, o podría ser también un particular, tienen documentos a cobrar, por ejemplo un cheque, un pagaré, que puede ser producto de su actividad comercial o su actividad profesional, que reciben documentos a cobrar, no sé, una fábrica que vende o una empresa que vende mercadería, le otorga crédito a sus clientes o le pagan estos clientes con cheques o pagarés, ¿no? Entonces el empresario o la persona que recibe esos documentos, en vez de esperar el vencimiento, lo que hace es, de alguna manera, no venderlos, sino ceder esos documentos a la entidad financiera. El banco los recibe, le adelanta el dinero, siempre son documentos a cobrar, ¿sí? No documentos vencidos. Le adelanta el dinero, le descuenta el interés, o lo que se llama tasa de descuento, hasta
porque ese documento el banco tiene que esperar un determinado plazo para cobrarlo al tercero, y entonces así el comerciante o quien es acreedor en ese documento, de alguna manera le da liquidez, ¿sí? ¿Se entiende? Obtienen de antemano el dinero, no es necesario esperar el plazo. Pero el banco va a cobrar ese documento en la fecha de vencimiento al tercero, y si el tercero paga, no hay problema, porque su cliente se desliga, pero si el tercero no cumple, el cliente o quien se dio el documento queda ligado o es responsable del pago frente al banco. ¿Se entiende? O sea, hay una cesión de documentos, el banco le dice al cliente, los recibo, pero si el tercero no paga, vos también quedás de alguna manera enganchado. Son los dos responsables. El banco puede haber iniciado las acciones, no cobra el documento, o pueden ser documentos que recibió por endoso. Entonces, si ese tercero no cumple, el banco tiene dos, de alguna manera, responsables frente al pago. No se desliga el cliente. O sea, la ventaja de la operación o de este contrato es que el cliente recibe de antemano o anticipadamente el crédito, pero no se separa del contrato, sigue siendo responsable frente al banco. El descontado es quien tiene el pagaré o el cheque. El descontante es la entidad financiera, es el que le anticipa, les repito, el dinero al cliente, descuenta los intereses. Bueno, es un contrato típico, nominado, no formal, autónomo, consensual, de adhesión, bilateral, oneroso y conmutativo. 3 cosas lo caracterizan. Primero es la anticipación, o sea, el cliente recibe el documento, no venció, y la ventaja es que recibe el dinero anticipadamente, no recibe el importe exacto, porque el banco le va a cobrar no solamente los intereses, sino la comisión, o las comisiones. Se deducen los intereses, eso se llama tasa de descuento, por el tiempo que falta para cobrar ese documento. Y la eventual devolución del descontado se refiere, si el banco tiene el cheque y no lo logra cobrar, el descontado sigue vinculado, es el responsable del pago del documento al banco. El código regula especialmente lo que es el descuento cambiario, o sea, el que tiene por objeto títulos de crédito o títulos valor, cheques, letras de cambio, pagaré. Pero existen otros descuentos, que es descuento no cambiario, que sería, por ejemplo, para facturas a cobrar. Un comerciante o una empresa que tiene facturas a cobrar por las ventas o operaciones que ha realizado, podría ser objeto de un descuento, ¿sí? Pero el código regula especialmente el descuento cambiario, de títulos cambiarios. ¿Qué diferencias hay con el factoring, que es otro contrato donde un banco puede ser parte en un contrato de factoring? La diferencia más importante, una de las diferencias, es que el descuento bancario siempre, quien celebra este tipo de operaciones es un banco. En cambio el factoring, vieron que puede ser un banco o puede ser una sociedad, no necesariamente es una entidad financiera. El factoring encierra, además de la adquisición por parte de la entidad o de la empresa de créditos, generalmente lleva otros servicios, como pueden ser asesoramiento contable, administrativo, jurídico. En cambio, en el contrato de descuento, el banco solo lo que hace es adelantarle el valor de ese título, pero no hay asesoramiento extra, solamente a eso se limita la operación. Se cede el documento, recibe el dinero, se descuenta las comisiones e intereses y nada más. Y con respecto al riesgo, en el caso del factoring sin recurso, el factor asume el riesgo de incobrabilidad. O sea, el factor adquiere determinados créditos y si los terceros no pagan esos créditos, él asume el riesgo. En cambio, se asimila el contrato de descuento al factoring con recurso cuando la entidad financiera o la sociedad no asume los riesgos, ¿sí? Ahí hay una similitud, pero en realidad son operaciones o contratos distintos, ¿sí? En algunos puntos puede haber alguna semejanza, pero son distintos. Entonces el descuento es precisamente la cesión de documentos a una entidad financiera
que adelanta al cliente el importe, descontando lo que se denomina la tasa de descuento, más comisiones o gastos o lo que hayan pactado. ¿Está? Bueno, y por último les voy a explicar custodia de títulos, que en realidad es un tema que volvemos a ver en mercado de capitales. La custodia de títulos está regulada en el 1410, el 1418, 1419, 1420, y se utiliza para guardar o conservar títulos. O sea, un cliente lo que hace es depositar en un banco títulos que pueden ser, no dinero, sino bonos, acciones, títulos títulos valor, ¿sí? Y lo que hace es depositarlos en una entidad financiera para que ésta los custodie, ¿sí? Los conserve y también los administre. ¿Qué tiene que ver con la administración? Bueno, muchas veces las acciones o los bonos hay que cobrar intereses o asistir a una asamblea o recibir los dividendos que dan esos títulos. Entonces esa gestión de administración, en vez de hacerlo la persona, lo hace el banco. No se utiliza en general en la actualidad este contrato porque la mayoría de los bonos o acciones no son en papel, sino que son constancias digitales. Entonces no es necesario guardarlas en un lugar. Y si existen, porque siguen existiendo, pero pocas, muchas veces el titular los guarda en una caja de seguridad. Pero la custodia de títulos significa eso, el banco recibe acciones, bonos de un cliente para administrar o no solamente para conservarlos, sino para gestionar lo que tiene que ver con la administración de esos títulos. Pensemos si yo tengo una acción de una empresa y tengo que cobrar dividendos, en vez de hacerlo personalmente, lo hace el banco. Es como una especie de mandato que el cliente le da al banco para que realice esos trámites relacionados con los títulos. Pero, les repito, como en general los títulos actualmente sigue habiendo en papel, pero en general la emisión se hace a través de constancias digitales, o se llaman escriturales, no se utiliza este contrato. Igualmente esto lo volvemos a ver en mercado de capitales cuando veamos caja de valores, que es una entidad que lo que hace es guardar y conservar los títulos, ¿sí? Bueno, depósito no lo vamos a ver, solamente les quiero, porque no van a tener inconveniente con esos artículos, solamente les quiero comentar en relación a depósito algo. Cuando vimos cuenta corriente, dijimos que es un depósito. El código regula dos clases de depósito, los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. En el depósito de dinero, el cliente lo que hace es precisamente eso, depositar en una entidad financiera dinero, pesos o moneda extranjera. Y el banco se compromete o se obliga a devolverlo. Pero el cliente lo que hace es depositar y transferir la propiedad de ese dinero al banco. Y lo que va a tener, si bien el banco se obliga a restituirlo, el cliente lo que tiene es después un derecho de crédito contra esa entidad que debe devolver o reintegrarle el mismo dinero o la misma cantidad y en la moneda de origen, ¿no? En cuanto a las clases de depósito, las cuentas que son a la vista, un ejemplo de cuenta a la vista es la cuenta corriente, es una cuenta a la vista. ¿Se acuerdan que dijimos que el banco registra las operaciones, todos los créditos y débitos, y mantiene actualizado el saldo? Si hay saldo favorable al cliente, tiene que estar disponible. Y eso pasa también en otra cuenta a la vista, que son las cuentas sueldo, o las cajas de ahorro. Antes las cajas de ahorro eran libretitas, o sea, abríamos una caja de ahorro y teníamos una libretita donde se anotaban los depósitos que se hacían. Eso ya no existe más, ¿no? Todo es a través de sistemas informáticos especiales. Pero esos serían los ejemplos de cuentas a la vista, ¿sí? Que pueden tener plazo determinado o no, pero ahí ubican cajas de ahorro, cuenta corriente, cuenta sueldo, ¿sí? Y después los depósitos a plazo son aquellos donde también el cliente deposita dinero
pero a diferencia de las otras, ese dinero se mantiene, ¿sí?, durante un determinado tiempo. Y a cambio de eso, como él no puede movilizar ese dinero, va a recibir una remuneración que sería una tasa de interés pactada. Y recibe en ese tipo de depósitos no una libreta, sino lo que se llama un certificado de depósito, que puede ser transmitido, salvo que se pacte lo contrario, por endoso. Entonces, las clases de depósito que van a encontrar reguladas son esas dos, a la vista y a plazo. Y dentro de cada uno ubican, en el caso de la vista, otra vez les repito, caja de ahorro, cuenta sueldo, cuenta corriente, y el caso de la especial de depósitos a plazo es aquel donde el dinero se mantiene durante un cierto tiempo a cambio de una remuneración. Bueno, ahora vamos a dejar esto. ¿Está claro? ¿Quieren preguntarme algo? ¿Alguna duda sobre eso? Yo creo que no, profe. Bueno. Fue como cortito y al pie y o sea, es mejor. Yo creo que mientras menos se alargue, más se entiende, así que por mí está Igual bien. son 1 o 2 artículos, así que Claro. no hay mucho más. No hay mucha complejidad. No. Bueno, ahora vamos a transporte. El contrato de transporte está regulado creo que lo vamos a mover de acá, en el Código Civil y Comercial. Antes existía o estaba regulado solo en el Código de Comercio, el transporte comercial. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con lo que establece ahora el Código, y el Código Civil lo regulaba solamente en un artículo, lo relacionado a la responsabilidad, pero en forma integral lo que era el transporte estaba regulado en el Código de Comercio. Ahora ya no hablamos más de transporte ni civil ni comercial. Está regulado como lo ven acá en el libro tercero, en la parte de derechos personales, título 4, contratos en particular, capítulo 7, transporte, y ahí va a haber 3 secciones. Una primera sección que regula el contrato de transporte en general, que van a ver ustedes que de mucha generalidad no hay, porque va a hablar específicamente o regular otra vez transporte de personas y cosas, pero lo trata como disposiciones generales. La segunda sección es transporte de personas, y la tercera, transporte de cosas. El doctor Acosta, ¿sí? ¿Se acuerdan del doctor Acosta? Decía y dice que el transporte lo podemos estudiar de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la norma, que es nosotros lo estudiamos, ¿sí? La ley, nosotros estudiamos desde ese punto de vista, o sea, estudiamos la ley, el código que regula el contrato de transporte. Otra forma de estudiarlo sería desde el punto de vista administrativo, o sea, qué exigencias tiene el Estado nacional, provincial o municipal para que, en relación al transporte, por ejemplo, qué se le exige a un remis, qué se le exige a un taxi, a un transporte de escolares. Y desde el punto de vista de la política, ¿qué hace el Estado en relación a el transporte? No sé, medidas de seguridad en la ruta, usarse cinturón de seguridad, no tomar alcohol, mejorar las rutas por el tema del transporte. O sea, esos serían los 3 puntos de vista. Nosotros estudiamos la norma. La Constitución Nacional también reconoce el transporte en distintos artículos, tanto en la nación como en la provincia. Nosotros nos vamos a detener a lo que dice el Código Civil y Comercial. Cuando el código derogado regulaba el transporte, lo hacía indirectamente, o sea, no regulaba directamente el contrato de transporte, sino que regulaba al auxiliar del transporte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de auxiliares? Bueno, el transportista era, o se consideraba un auxiliar de comercio, en realidad es un comerciante, pero lo regulaba desde el sujeto, no desde el contrato directamente. Y se consideraba transporte comercial cuando ese transporte era realizado por una empresa. Necesariamente tenía que ser una empresa, tenía que ser una organización. Si no era empresa quien realizaba ese transporte, no se aplicaban las normas del Código de Comercio. Como les dije hace un ratito, el Código Civil no regulaba el transporte, solamente en 1119.
Cuando nosotros hablamos de del contrato de transporte, el código lo define y dice que existe contrato de transporte cuando el transportista o porteador, así también se lo llama, se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. A cambio, el pasajero o el cargador paga un flete o el pasaje. Ahora la definición no pone el código, lo que hace además con relación al transporte es modernizarlo, porque el código de comercio estaba totalmente desactualizado en lo que eran los transportes actuales, ¿sí? Entonces ahora lo que hace es también eso, modernizar el concepto y toda la regulación. El código ahora no pone acento en la empresa o el centro de atención en la empresa para aplicar las normas de transporte, sino que pone el acento en el pago del precio. Para que se apliquen las normas de Código Civil y Comercial, es necesario pagar un precio. No importa quién lo realiza, si lo realiza una empresa o alguien en forma ocasional. Lo que importa es que haya un precio. Las normas se aplican para todo lo que es transporte terrestre doméstico, o sea, todo lo que sea transporte interno, no transporte internacional. Todo lo demás que tenga una legislación especial, o sea, cuando hay una legislación especial, por ejemplo, el transporte aéreo que tiene un código aeronáutico, transporte marítimo que tiene una ley de la navegación, transporte multimodal, todo lo que es ferrocarril, subterráneos, o haya otra legislación especial, se aplica esa legislación. O sea, el Código Civil y Comercial se aplica siempre que no haya una ley especial. O sea, si bien nosotros estudiamos los artículos del Código Civil y Comercial, hay un montón de leyes especiales que regulan un montón de cuestiones relacionadas al transporte. Pero recuerden eso, o sea, se aplica siempre que no haya una ley especial. Se ha dicho en cuanto a la naturaleza jurídica del transporte que tiene, se considera en algunos casos un mandato, un depósito, una locación de servicios, ¿sí? Locación de obra, pero en realidad es un contrato que tiene sui generis, ¿sí? Tiene sus propias características. Los sujetos o los elementos subjetivos en el contrato de transporte son, si es transporte de carga, es el transportista y el cargador. El cargador puede ser o no el dueño de la mercadería. Y el pasajero en el transporte de personas. Los sujetos que pueden estar o no son el destinatario, a veces el destinatario, que es quien recibe la mercadería en destino, puede ser el mismo cargador. Puede haber un destinatario o no. O consignatario, que es quien recibe en el lugar de destino la mercadería en el transporte de cosas. Todo esto que dice acá endosatario, portador de la carta de porte, vamos a ver que en el transporte de carga hay un documento que se llama carta de porte, que puede ser transmitido por cesión, por endoso. Entonces, quien tiene el documento es el que va a disponer de la carga. Esos pueden estar o no. Y el comisionista, que es el que se va a encargar a veces, que también no necesariamente debe estar, es el que se encarga de la contratación del transporte. O puede, ¿no? Y elementos objetivos es el precio, ¿sí? Que es el flete o el pasaje, y las personas o cosas que van a ser el objeto del traslado. El objeto del contrato es el desplazamiento de personas o cosas de un lugar a otro, ¿sí? Llevando a ese lugar determinado sin riesgo, o sea, en forma segura. Con respecto a los caracteres del contrato, bueno, es bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas partes, es oneroso, recuerden que es oneroso para que se apliquen las normas del Código Civil y Comercial, es consensual, ¿sí? No es necesario la entrega de la mercadería, por ejemplo, para que quede perfeccionado, es típico, es de adhesión, no formal, a pesar de que existe un documento, en el caso del transporte de cosas que es la carta de porte, es un contrato no formal, es de resultado porque el transportista se obliga a llevar esas personas o cosas a un destino determinado de manera segura. En algunos casos es un servicio público o interés público, o está comprometido el interés público, o puede ser un servicio privado.
Y cuando una de las partes, el transportista, el cargador la persona es consumidor, se aplican las normas de consumo. El código no regula todo desplazamiento, o sea, siempre que nosotros hablamos de transporte hay un desplazamiento de personas o cosas, pero no regula todo desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que el transporte no es el objeto o la prestación principal del contrato. Entonces ahí hablamos de relación de transporte, o sea, hay transporte, pero es accesoria de otro contrato. Piensen, se compran un sillón en una casa de muebles. Se lo traen a su casa con un flete. El flete, ahí hay una relación de transporte, pero es accesorio al contrato principal. Entonces, esa relación de transporte no está regulada por estos artículos. Es accesoria de otro contrato. Hay otro ejemplo típico que es las escuelas, las escuelas de manejo. Si bien ahí hay también transporte, en realidad la prestación principal es la enseñanza, a manejar o aprender a enseñar a manejar, no me sale, enseñar a manejar un auto, ¿no? Entonces, si bien hay transporte, no es la prestación principal. La relación de transporte siempre es accesoria a otro contrato. Y el mero hecho del transporte tiene que ver con el traslado de nosotros, ¿sí? O de nuestras cosas, tampoco está regulado. Si bien en general, o sea, el código se aplica no solamente al transporte que es realizado a través de una empresa, sino también en forma ocasional, en general todo lo que es transporte al público es realizado por una empresa, ¿no? Dos obligaciones principales. Por un lado, el transportista tiene la obligación de trasladar o desplazar esas personas o cosas al lugar de destino en el tiempo acordado y seguras, ¿no? Y por otro lado, como dijimos, la otra obligación principal es pagar el flete o el pasaje. Clases de transporte. Nosotros estudiamos transporte terrestre, pero hay otros transportes que ustedes los van a estudiar en la segunda parte, que de acuerdo al medio que se utiliza es el marítimo y el aéreo. De acuerdo al objeto pueden ser personas o cosas, de acuerdo al régimen de explotación o quién lo explota puede ser privado o público, y de acuerdo al medio, automotor o ferroviario. Todo lo que es trenes subterráneos tiene también una legislación especial. Transporte gratuito y benévolo, no son lo mismo. El 1282 dice que cuando no se paga, en principio, un precio, ¿sí? Por el traslado, no se aplican las normas del Código Civil y Comercial. O sea, hay traslado, hay desplazamiento, ¿sí? Y no se paga un precio. Salvo la excepción es que quien realiza ese traslado sea una empresa o ofrece ese servicio al público. En ese caso, a pesar de no pagar el precio, se aplican las normas. Pensemos, por ejemplo, en un colectivo de línea donde suben sin pagar el pasaje un policía o alguien que trabaja en la empresa o un alumno de una escuela pública, ¿sí? Que tiene un pase, o alguien discapacitado, no paga el precio, ¿sí? No paga el boleto, pero queda sometido a estas normas porque quien está ofreciendo el traslado está ofreciendo un servicio al público. Entonces, se considera que a pesar de no pagar el precio, pagar el boleto, la responsabilidad es contractual, a pesar de eso, de que no se paga el precio. O sea, la excepción es cuando quien ofrece el traslado, ¿sí? Es una empresa o tiene un servicio, ofrece, como dice el artículo, un servicio al público. Entonces, no pago, pero la responsabilidad es contractual, está sometido a las mismas reglas. ¿Qué diferencia hay con el transporte benévolo?
El transporte benévolo es aquel que hago por gentileza, por amabilidad. Pensemos, yo salgo de mi casa, hay un vecino que está esperando el colectivo, lo subo al auto y lo llevo hasta el centro. Lo hago por amabilidad, por eso. O salen de la facultad y llevan a un compañero a su casa para que no tome el colectivo. En esos casos, a ese transporte, que se llama transporte benévolo, que no hay, no hay un precio, sino que solamente lo hago por gentileza, o alguien que hace dedo en la ruta, en ese caso no queda sometido a las normas del Código Civil y Comercial, porque se considera que no se puede someter a esa persona a la responsabilidad que tiene un transportista, que cobra o que percibe un precio o no, en el caso del transporte gratuito, que aquel que lo hace precisamente por amabilidad. Entonces, esa responsabilidad que surge si hubiera un accidente, si surgiera algún tipo de responsabilidad en el transporte benévolo, esa responsabilidad es extracontractual, ¿sí? Y no está sometido a las normas de transporte reguladas acá en el Código. ¿Hasta acá vamos? Profe, Sí. entonces el del transportista que ofrece servicios es el gratuito, no es el benévolo. Claro. El transporte gratuito no está sometido a estas reglas. Ahora, si es transporte gratuito, pero quien está trasladando a la persona es una empresa, ofrece un servicio público, sí queda sometido. Y el benévolo es pensar siempre aquel que haces por amabilidad. Sí, o sea, en el gratuito no hay precio, pero hay responsabilidad contractual. Bárbaro, listo. Queda sometido Gracias. igual. El principio general en el transporte, el principio general en cuanto a responsabilidad es la responsabilidad del transportista es objetiva, responde frente a los daños que pueda tener una persona, la muerte de una persona, la pérdida de las cosas que son trasladadas, las averías, su responsabilidad es objetiva, responde siempre. Hay excepciones, y esas excepciones son caso fortuito, fuerza mayor, vicio de la cosa, en el transporte de cosas, y en el de personas, si bien este artículo no lo dice expresamente, tenemos que ir a las normas generales, y en el de personas pasaría lo mismo. Se exime por caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero al cual no responde civilmente, ¿sí? Pero el principio general de responsabilidad es responsabilidad objetiva. El 1287 habla del transporte sucesivo o combinado. Y el transporte sucesivo es cuando hay un solo contrato y se utiliza en el traslado distintos medios, ¿sí? O sea, un solo modo, pero en distintos, por ejemplo, por decirles algo, colectivos. O sea, el transporte sucesivo se celebra un solo contrato, y el traslado no se hace por una solo empresa, sino por varias. Pero todas lo que caracteriza el sucesivo es que es todo por tierra, todo por agua o todo por aire. Y el combinado, a diferencia del sucesivo, son independientes y se utilizan distintos medios. Puede ser un tramo por tierra, un tramo por aire. En principio, cada uno responde por el tramo realizado, si hay daños, ¿no? O si surge algún tipo de responsabilidad. Salvo que no se pueda determinar, entonces ahí la responsabilidad es solidaria. Con respecto al transporte de personas, el traslado o el comienzo, como dice el artículo, el comienzo y el fin del transporte no se limita al traslado, sino que abarca toda la etapa previa, ¿sí?, de embarco, y la etapa posterior al traslado, que sería el desembarco. En esto no me voy a detener porque no voy a tener problema. Y acá vuelve el artículo a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad frente a un daño que sufra una persona o la muerte de una persona en el transporte de personas es objetiva. No se admiten las cláusulas de exoneración de responsabilidad o cláusulas limitativas, están prohibidas, se tienen por no escritas. O sea, donde el transportista de alguna manera quiere eximirse de responsabilidad. En el transporte de personas no se admite. Si hay daño, la reparación, o sea, el damnificado prueba el daño sufrido y la reparación
salvo que el transportista apruebe algún eximente, en principio, si se debe una reparación, esa reparación es integral. ¿Qué quiere decir que sea integral? Que se puede reclamar daño emergente, lucro cesante, ¿sí? Y daño moral. Esto era lo que les decía recién. No se admiten las cláusulas limitativas de responsabilidad en el transporte de personas. Con respecto al equipaje se aplican las normas, ¿sí? En relación a la responsabilidad, se aplican las normas de transporte de cosas. ¿Qué pasa con las cosas que lleva el pasajero, o los bolsos de mano, o las cosas que lleva o que están bajo su cuidado? En principio el transportista no responde, porque están bajo la custodia del pasajero, salvo que se pruebe la culpa del transportista. Y las cosas de valor que no fueron declaradas, tampoco, ¿sí? Si no las declara o hasta determinado monto, ¿sí? No se exime de responsabilidad. Y acá vamos a carta de porte. En el caso de transporte de cosas, no de personas, en el transporte de personas no, existe un documento que se llama carta de porte. Si bien el código dice que no es obligatorio la emisión de la carta de porte en el transporte de cosas, hay leyes especiales, por ejemplo, transporte de ganado, de cereales, que sí exigen la emisión de una carta de porte. Pero en el código, o si la pregunta fuera ¿es obligatoria?, recuerden que no. La carta de porte es un título que emite el transportador, ¿sí? O el transportista, es un título valor que sirve para aprobar el contrato de transporte. Y además, ese título representa la mercadería que se traslada. Además, prueba que se entregó la mercadería, o sea que el cargador entregó la mercadería al transportista. ¿Qué pasa si no hay carta de porte? Se prueba por cualquier medio de prueba. El segundo ejemplar, que es esto sí lo incorporó el Código Civil y Comercial, es una copia de la carta de porte. El cargador puede exigir al transportista que le entregue un segundo ejemplar. ¿Para qué le sirve el segundo ejemplar? Para negociar la mercadería, ¿sí? Puede ser para venderla, para prendarla, ¿sí? Para pedir créditos. Con ese título, él puede hacer todo eso, puede venderla, puede obtener un crédito y darla en garantía, porque ese título representa la mercadería que está siendo trasladada. Si el título, una vez que el segundo ejemplar se negocia, el cargador ya no puede disponer de la mercadería. Quien dispone o decide sobre esa mercadería es quien tiene la carta de porte, o el segundo ejemplar, ¿no? ¿Cómo se puede emitir? Si la carta de porte, que en principio, ¿qué contiene? Contiene quién es el transportista, quién es el cargador, la individualización de la mercadería, ¿sí? De dónde sale, cuál es el lugar de destino, cuál es el costo de ese traslado, si se paga cuando sale o en destino, el seguro. Y puede ser nominativo. Si es nominativo va a nombre de determinada persona, y el cargador para transmitir esa carta de porte lo hace por sesión. Puede ser al portador, ¿sí? Como un cheque que nos indica quién es el beneficiario, entonces ahí la carta de porte se transmite por simple entrega, y si es a la orden, por endoso. Y otro documento que regula el código es la guía. La guía es un recibo de carga, que algunos dicen que también se puede pedir segundo ejemplar. Entonces, existe la carta de porte, el segundo ejemplar de la carta de porte, la guía, que es un recibo, y puede haber también un segundo ejemplar de la guía. La carta de porte es un título que dijimos que no es obligatorio en principio para el Código Civil y Comercial, y representa, además de la mercadería, sirve para aprobar el contrato. La carta de porte, o sea, todo lo que está en la carta de porte, ¿sí? Va a servir para resolver cualquier inconveniente que exista entre las partes o terceros. Lo que no está en la carta de porte no se puede invocar. Y la guía es un recibo de la carga. O sea, el cargador puede exigir un recibo al transportista. A diferencia del transporte de personas, que no se admiten las cláusulas limitativas de responsabilidad,
el 1310 permite lo que se llama dispensa parcial, o sea, es una cláusula donde el transportista limita su responsabilidad. ¿Por qué la limita? Por el tipo de cosas que se trasladan. Fíjense, cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, transporte de animales o transportes especiales. En esos casos, él puede insertar una cláusula por el tipo de objeto o de cosa que se traslada, salvo que se pruebe, como dice el artículo, que él tuvo culpa. Pero en principio puede insertar en ese tipo de transporte esa cláusula. Si se produce algún tipo de daño con las cosas que son transportadas, a diferencia del transporte de personas, que dijimos que es integral la reparación del daño o de la muerte de la persona, en este caso, en el transporte de cosas, la reparación o la indemnización se limita al efectivo daño, no es integral. O sea, se limita al daño. Yo no puedo pedir lucro cesante, ¿sí? O daño moral. Y el valor que se tiene en cuenta para determinar esa indemnización es el valor que tienen las cosas en el lugar de destino, ¿sí? O al tiempo que deberían haber llegado. Entonces, fíjense las diferencias. En el transporte de personas no se admiten las cláusulas limitativas de responsabilidad. En el de cosas se admite en el caso del 1310. En el transporte de personas la reparación es integral. En cambio, en el transporte de cosas se limita al efectivo daño. No se puede pedir más de eso. Y tengan en cuenta que ese valor se fija o se tiene en cuenta a dónde tenían que llegar las cosas y en qué tiempo. Esas son algunas diferencias entre uno y otro. Si bien nosotros hablamos acá de responsabilidad por daños en las cosas o personas, también en algunos artículos van a encontrar responsabilidad del transportista, en el caso del transportista, por retraso, ¿sí? Por no llegar en el tiempo oportuno o al lugar de destino. El 1312 también es un supuesto especial cuando las cosas que se transportan sufren una pérdida natural. Por ejemplo, imagínense cuando se trasladan líquidos. Siempre hay una pérdida que es natural, que no va a ser responsabilidad del transportista esa pérdida. Entonces ahí, dentro de lo que se considera pérdida natural, él no tiene responsabilidad, salvo que se pruebe lo contrario. Y este artículo, el último, es lo que les comenté recién. No se pueden incorporar al contrato de transporte cláusulas limitativas de responsabilidad, salvo el 1310. Bueno. Y ahí terminamos. Entonces, redondeando, recuerden que en el transporte, cosas importantes de transporte. El transporte, las normas que están incorporadas en el Código Civil y Comercial solo se aplica al transporte doméstico, transporte interno, terrestre, no internacional. Si hay leyes especiales, se aplica la ley especial. En el caso del transporte que sea gratuito, se aplica solamente, ¿sí?, las normas cuando quien realiza ese traslado lo hace como un servicio público o es una empresa. En el caso del transporte benévolo, si hay algún tipo de daño, la responsabilidad es extracontractual, no se aplican las normas de contrato de transporte. Recuerden también que no se regula todo desplazamientos, ¿sí? Sino si hay relación de transporte, o sea, cuando el transporte es accesorio de otro contrato, no se aplican estas normas. Cuando es el hecho del transporte o hecho nosotros mismos nos trasladamos o cosas, tampoco. Y después, en cuanto a responsabilidad, recuerden que siempre la responsabilidad es objetiva, él responde tenga culpa o no, salvo que se produzca alguna causa ajena, ¿sí?, al transportista, como puede ser caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, vicio de la cosa, siempre que sea una causa ajena. Y las cláusulas
limitativas de la responsabilidad o de exoneración de responsabilidad no se admiten en el transporte de personas, en el caso de cosas, solo en el 1310. Y en el caso del transporte de cosas, recuerden la carta de porte, que puede ser o no emitida, puede estar o no en el contrato de transporte, ¿sí? En principio el código no lo exige, ¿sí? Como les dije, leyes especiales. Bueno, ¿está claro? ¿Quieren preguntarme algo? No, ¿No? perfecto. Clarísimo. No, profe, lo mismo de recién. Bueno, con esto terminamos. Cualquier duda que tengan, bueno, nos hablan, ya saben. Lean bien con respecto al parcial, lean bien las consignas. Hay veces, como va a ser múltiple choice, a veces no es solamente marcar la correcta, sino la consigna, ya lo habrán visto, habrán escuchado, que dicen marque las incorrectas, ¿sí? Lean bien antes de poner las cruces, porque a veces no necesariamente tienen que marcar una, a veces son varias opciones, ¿sí? Así que esa es la recomendación que les doy, ¿no? O sea, que lean antes de decidir qué es lo que van a marcar, lean bien el título o la consigna que les da o que está en el examen, ¿no? A veces no solamente, como les dije, les pide que marquen la o las, entonces ahí entran a dudar, que puede ser una, que pueden ser varias, ¿sí? O marque la incorrecta. Así que bueno, vamos a terminar la primera etapa. ¿Sí? Perdón, Sí. terminamos con usted, ¿no? Mañana y pasado tenemos Sí, clases. mañana tienen con Rodrigo y el miércoles van a ver con Bernardo tarjeta de crédito, que es Bárbaro. otra operación bancaria. ¿Sí? Profe, discúlpame, yo me enganché tarde en la clase. El horario del examen y es en No la está facultad, ¿verdad? todavía, Ah, pero, bien. pero normalmente es a la tarde, no es en el horario de clase. Ah, buenísimo, mejor saberlo. Sí, como son todas las comisiones juntas, normalmente es a la tarde, pero no está fijado todavía, porque Bueno. depende de la facultad que lo determine, ¿no? ¿Sí? ¿Y es un choice en papel que lo llevan ustedes impreso o lo pasamos a comprar por la fotocopiadora? ¿Cómo hacemos? No, como se hace siempre, siempre como se hacía, lo van a recibir, lo van a recibir ahí en papel. Si no pasa nada hasta ese día, va a ser así. Y el que no puede, bueno, ya eso también se lo dijimos, el que no puede por algún motivo el viernes o porque es de riesgo o porque está lejos de la facultad, bueno, nos avisa y les tomamos otro día. Eso iba a ¿Sí? preguntar, y recomendación para los que no rendimos choice. Doctora, ¿Sí? sí, buenas noches. Ese sería mi caso. Está En lo bien. posible yo evitaría ir a la facultad. Bueno, Pero bueno, si la estadía en la facultad es corta, es decir, llego y me toman, no tengo problema. Lo que no quiero es permanecer allí porque es sí, un lugar cerrado, con mucha gente. Bueno, por si una vos cuestión querés, de... si Tengo vos una... querés, ¿Eh? si vos querés, Pascual, te tomamos oral. Bueno, yo ¿Te no tengo animás? problema en ir, Bueno, pero que me tomen ahí nomás, y si no, por vía Zoom. A mí me da claro. igual. Lo que no quiero es permanecer Por en eso, si el vos querés que te recinto, porque es tomemos un... oral, ¿Cómo? pero si te tomamos oral, no va a ser en la facultad, va a ser por Ah, Zoom. Pensalo, bueno. pensalo. No. Yo lo que no quiero, eso es un lugar de mucha gente, son todos jóvenes que, bueno, no tienen los riesgos que tengo yo, Por eso, evidentemente. si Entonces, vos querés entonces, dar de otra manera, o sea, sí, sí. no Yo sé, quiero darlo de ¿sí? otra Bueno, manera, porque si no me pueden tomar oral allí en el momento, no, oral va a ser entonces fuera de la facultad, por Zoom. por Zoom. Ujú. Bueno, no es lo ideal, pero bueno, prefiero eso. Bueno, bueno. No sé, Eh, yo me anoté, había ahí en el grupo de WhatsApp
una información. Alguien me anotó, no sé si el trámite les Sí. llegó o no, No desconozco. importa, vos decime tu apellido. Marcone, Pascual Marcone. Listo. Igual si estás en esa lista, nos van a pasar la lista, así que no te hagas problema. Bueno, muy Pero yo ya sé que vos agradecido, vas a dar oral. Está bien. muy agradecido, gracias. No, de nada, Pascual. Y Josefina, ¿no? No, los temas de clase, lo que vimos en clase. O sea, no ninguna otra cosa extravagante, ¿va? Está bien, gracias. Sí, sí, tranquila. O sea, todo lo que vimos en clase, pero sin ninguna dificultad, no va a haber problema. ¿Mm? ¿Sí? Buenísimo. Para vos Gracias. también, Pascual, va el consejo. Gracias. ¿Sí? Después, bueno, vos, Josefina, ya combinamos. Después, Pascual, vemos cuándo das vos. Y Bueno, no me, te hiciste me anotar. dirán, me Sí, dirán te vamos a a avisar. qué hora, cómo me tengo que Sí, 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 conectar. sí. Pero no No vas a sé. la facultad. Bueno, Ya va a ser quedaste. va a ser Por por Zoom Zoom. entonces. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, Los que dan oral es por Zoom. bueno. ¿Sí? Bueno, quedamos así entonces. Muchas gracias, profe. No, Gracias, de profe. nada. Nos Chao, vemos gracias. el día del parcial. Nos vemos allá. Chao, chao, Muchas chao. gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao.